Buenos días a todos. Me presento, soy Ángel Gómez del Hospital Universitario de San Cecilio. Llevo la consulta de cefaleas y voy a ser el moderador de una interesante y extensa mesa que se titula Cefaleas, un problema de salud. Ruego a los ponentes que se ajusten al tiempo. Es muy extensa y muy variada y os ruego que vamos a cronometrar. Empezamos con la doctora González Oria, directora del plan, que no precisa más presentación. Nos van a hablar del plan y de los resultados. Bueno, pues vamos a hacer una presentación del plan de cefalea de forma muy somera y sobre todo contaros lo que hemos ido haciendo, consiguiendo, lo que tenemos en proceso en este periodo desde su aprobación. ¿Por qué un plan de cefaleas en Andalucía? Esta es la primera pregunta. Esto es una patología con una alta prevalencia que supone una importante discapacidad y una importante carga. Este es el tipo de patologías que requieren un manejo holístico dentro de un plan. Se abordaba las cefaleas dentro del plan de dolor crónico, pero no de la manera más adecuada, con lo cual por ello se planteó que hubiese un plan específico de cefalea. Dentro de la cefalea daremos unas pinceladas de la migraña porque quizás es nuestra gran protagonista. Es la tercera enfermedad en prevalencia, la segunda en discapacidad y es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años, que estos datos no se conocen. Hay 1.000 millones de personas con migraña en todo el mundo y 1 millón de andaluces padecen migraña. Tiene una prevalencia es de un 14% y es una enfermedad más frecuente en mujeres que en hombres. Es una enfermedad más frecuente en mujeres que en hombres y además en una edad de la vida crucial. Entre los 20 y los 50 años es el periodo de más migraña y este es el periodo en el que ahí se acumulan los años de vida perdidos por discapacidad. Un periodo en el que los adolescentes, que es muchas veces cuando empieza la migraña, están empezando su carrera académica, con los 20 y tantos, que van a la universidad, mujeres en edad fértil que están teniendo hijos y que se sienten discapacitadas en este momento tan importante de su vida, o en un momento crucial de ascenso en la carrera profesional. Pues todo esto, son momentos muy importantes y en los que estas mujeres están muy discapacitadas. Luego también hay que recalcar que la migraña no es solo un dolor. La migraña desde el pródromo en el que el paciente empieza a tener síntomas previos como alteraciones de ansiedad, problemas de concentración, alteraciones de la micción, bostezo. Quien tiene una migraña con aura comienza a tener episodios focales, neurológicos, visuales, sensitivos, alteraciones del lenguaje. Cuando empieza el dolor no es un dolor, no es solo dolor, va acompañado de hipersensibilidad a estímulos, de problemas cognitivos y después está la fase de pródromo o resaca de la crisis. Es decir, que quien tiene una migraña no tiene simplemente un dolor, lo pasa verdaderamente mal. Y esto puede ser fotos de 6 de nuestras pacientes en momentos importantes de su vida en las que si nadie les ha dicho cómo tiene que tratarse una crisis o si sus crisis son frecuentes y no tienen un tratamiento preventivo adecuado, pues no irán a trabajar sin rendir o se perderán eventos importantes por esta patología. Y lo que también tenemos que destacar es que la migraña episódica de baja frecuencia evoluciona a migraña episódica de alta frecuencia y llega a cronificarse. Y muchas veces cuando se cronifica tenemos grandes dificultades cuando nos llegan a las unidades de cefalea para mejorar verdaderamente a esos pacientes porque el cerebro va cambiando y se va quedando como sin reserva y es muy dificultoso llevar a esos pacientes de nuevo a una migraña episódica. Por esto es importantísimo que actuemos pronto. Pero ¿cuáles son los datos que nos encontramos? Pues en el Atlas de Migraña de Andalucía, que fue un análisis del Atlas Nacional que se publicó en 2018, analizamos cuál es la situación de Andalucía. Tardamos en diagnosticar una migraña episódica 3,6 años. Tardamos en diagnosticar una migraña crónica 5,7, con resultados bastante mejores que a nivel nacional. Tardamos en diagnosticar a los pacientes, con lo cual tardamos en tratarlo. Pero es que luego en el estudio Overcome, que se publicó en el 2023, vemos que solamente un 17,7% de los pacientes están con tratamiento preventivo. Es decir, que el porcentaje restante no está tratado para sus migrañas.
Por todo lo que creo que con estas diapositivas previas os he dejado claramente justificado la importancia de que hubiese un plan de cefalea. Estuvimos trabajando con la Consejería, con la Escuela Andaluza desde el 2018 en este documento, con la pandemia mediante, y finalmente el documento fue aprobado el 21 de marzo del 2023, con la coincidencia, coincidió con un día importante para nosotros, que es el Día Mundial de la Cefalea en Racimo, pero esto fue pura casualidad. Ahí analizamos la heterogeneidad de nuestra comunidad autónoma, una comunidad autónoma muy extensa, en la que solamente hay una unidad de cefalea que puede ser considerada unidad de cefalea, que es la del Virgen del Rocío. Hay luego 12 consultas monográficas que hacen una labor, pues muchas veces con un esfuerzo inmenso por hacer las cosas bien, pero hay mucha heterogeneidad y esto hay que mejorarlo. Aquí hay una representación, de lo que quiero decir con esto. Aquí faltan muchos hospitales porque en Andalucía y el grupo de cefalea de todos los hospitales, la verdad que hemos trabajado siempre de una manera fantástica con el grupo de cefaleas de la SAN, pero siempre hemos tenido como es como una fuerza centrífuga. Hacemos muchas cosas individualmente, pero que tenían muchas veces un bajo impacto. El hecho de tener un plan de cefalea y de trabajar siempre con el apoyo del Servicio Sanitario Público Andaluz y de la Consejería, con todas las instituciones relacionadas, esto hace que la fuerza sea centrípeta, que tengamos mucha fuerza y que todo tenga mucho impacto. Voy a presentaros el plan. ¿Cuál es el objetivo fundamental del plan? Mejorar la calidad de vida del paciente con cefalea, con 4 propósitos. Fomentar estilos de vida saludables, porque en esta patología es fundamental hacer promoción de la salud. Promover la participación, impulsar la investigación y su traslado a la práctica clínica. Mejorar la formación e información de profesionales y pacientes. Y reorientar recursos en la atención sanitaria. Y así fue como empezamos este engranaje y empezamos a investigar programas, planes, estrategias que hay en Andalucía para trabajar juntos. Pongo esta diapositiva de unas jornadas que se celebraron el 3 de febrero de este año sobre sinergia de estrategias y planes. Nosotros, que fueron una reunión muy interesante, pero nosotros desde que trabajamos en el plan, trabajamos analizando qué estrategias, programas y planes tenía la Consejería y el SAS para directamente trabajar al unísono con ellos. ¿Cuáles son las líneas estratégicas? La línea estratégica 1 es la de promoción de salud y estilos de vida saludables, que lo que pretende es fomentar estilos de vida saludables a través de acciones formativas e informativas de atención primaria, neurología, pacientes y población en general. ¿Qué se ha hecho en este tiempo? Pues ha trabajado paralelamente con la estrategia de vida saludable y la estrategia de cuidados, haciendo un grupo multidisciplinar. Hemos visto que enfermería es importantísimo en las unidades de cefalea y que creemos que tiene un papel crucial también en la atención primaria. Con lo cual, la enfermera especialista de medicina familiar y comunitaria va a tener un papel también importante en el manejo, en la educación, en la cefalea. Estamos trabajando con las enfermeras referentes escolares, porque ya que hemos hablado de la cronificación y teniendo en cuenta el pico que tiene la migraña en la adolescencia, qué mejor que hacer promoción de la salud y atender de forma rápida y precoz a este niño, a este adolescente que empieza con cefalea. Hacer programas de innovación educativa, la escolarización segura del alumnado con enfermedades crónicas. Estamos haciendo material específico para los programas de promoción a todos los niveles, en atención primaria y en colegios e institutos. Y todo esto para hacer una cascada formativa. Lo importantísimo aquí es formar a formadores que sigan formando. Para todo ello, y primero teníamos que formar a enfermería, se hizo con la escuela un curso de cuidados de enfermería en el abordaje del paciente con cefalea, que se celebró el año pasado, un formato de alta difusión virtual, que luego hablaré en la línea estratégica de formación. Pero esto es un poco por seguir una línea de cómo hemos ido haciendo las cosas. Este es el material que ya hemos hecho con las enfermeras referentes de centros de salud, tanto para alumnos como para formación de estas enfermeras. La línea estratégica 2, y la línea importantísima en la que tiene un papel fundamental el Sistema Sanitario Público de Andalucía, los objetivos fundamentales es actualizar e implementar un proceso asistencial integrado, ya que había uno que se hizo en el 2020 pero que nunca se implantó, y estamos ahora en el proceso, de hacer un proceso, pero un proceso que sea implantable. Promover actuaciones para garantizar la calidad y seguridad de la atención al paciente en el Sistema Sanitario Público. Estamos trabajando en el proceso, tenemos el documento ya terminado, estamos en la fase de revisión final
y bueno, pues en este año ese proceso será una realidad. Para ello hemos contado, igual que tenemos aquí, a representantes multidisciplinares de todas las personas que van a participar en esta cefalea, pues o sea, en el manejo de la cefalea. Igualmente hemos hecho en el proceso con un grupo de trabajo de profesionales de diferentes índoles. Hemos trabajado con Salud Responde. ¿Qué hemos hecho con Salud Responde? Pues Salud Responde tiene una app con muchísimos usuarios y tienen la patología más frecuente o que más demanda los pacientes, tienen unas 20 preguntas, como las 20 preguntas más frecuentes, con 20 respuestas. Entonces, con la necesidad que teníamos en el plan, Salud Responde creó una etiquetita nueva, como podéis ver ahí, una pestaña nueva que se denomina migraña, y ahí están las 20 preguntas más frecuentes. Ellos nos han ayudado también, hemos utilizado también su app para difundir todo lo que hemos difundido de información a nivel de comunicación. Se empezó un pilotaje, 3 neurólogos crearon un documento para formar a los enfermeros que atienden las llamadas de Salud Responde, y se empezó un pilotaje el 5 de octubre del 2023 y ya llevamos 1.492 llamadas de pacientes atendidos por estos enfermeros. Y esta pestaña que os digo de migraña lleva pues casi 19.500 visualizaciones. Bueno, pues esto es la media, me pasaron también la estadística, ¿no? Pacientes de media de 40 años, la mayoría con migraña, y la provincia que más consulta, Sevilla. La línea estratégica 3, la línea de formación, es importantísimo. Tenemos que formar a nuestros profesionales y para ello, y con la ayuda inestimable de la escuela, se han hecho 3 cursos de amplia difusión. 2 cursos dirigidos a atención primaria, 2 ediciones con 657 y 81 matriculados, es decir, que se han formado más de 1.000 médicos de atención primaria con estos cursos, y 558 enfermeras en el curso que os he comentado anteriormente. Es importantísimo aunar fuerzas, es importantísimo escuchar a las sociedades, y hemos tenido 2 reuniones con las sociedades científicas, con los grupos de cefalea de las sociedades. Se han creado en sociedades que no tenían grupos de cefalea, se han creado grupos de cefalea, y todo ello para trabajar con ellos. La realidad de esta jornada, importantísimo hacer una jornada multidisciplinaria, y hoy la estamos celebrando. Y en este año se pretende hacer un curso de urgencia, con un formato mixto, virtual y presencial, para enseñar el manejo de la cefalea en urgencia y realizar talleres en las diferentes provincias de cómo se realizan los bloqueos anestésicos. La línea estratégica 4 es la de comunicación, importantísimo. Comunicar y difundir, por una parte, el plan, que eso ya lo hemos hecho en el primer periodo, y ahora sensibilizar a la sociedad sobre esta patología. La gente no es consciente de lo que esta enfermedad supone. Y la población tiene, porque esto también lo que genera que la población no está sensibilizada, y los pacientes, y es una enfermedad muy estigmatizada. El paciente se siente culpable por tener migraña y no poder ir un día a trabajar o no rendir. Entonces, bueno, se difundió el plan a través de radio, televisión, noticias de periódicos. Hemos aprovechado los 3 días más importantes, que son el 21 de marzo, el Día de la Cefalea en Racimo, el 19 de abril, el Día Mundial de la Cefalea, y el 12 de septiembre, el Día de la Migraña, para hacer infografía y difundir mensajes importantes de lo que esta patología supone. Se hizo una campaña que se llama 12 meses, 12 metas, en la que cada mes visibilizábamos algo concreto de promoción de la salud, estigma de la migraña, y se ha hecho también mucho por la promoción de la salud, por Tu Salud, Diario de Sevilla. Y quería, dentro de esta línea de comunicación y dentro del estigma, quería poneros este vídeo para que... Me da miedo. Ay, perdón. ¿Por qué? Para que seáis conscientes de lo que sufren estos pacientes. Y muchas veces, luego os lo va a contar nuestra paciente en la charla, pero este fue el vídeo que se difundió para visualizar el estigma. No, me va a doler la cabeza y voy a fastidiar a todo el mundo. La migraña me ha fastidiado días de llevar a mis hijos al colegio, cumpleaños, fines de año, salidas con mis familiares. A la hora del trabajo también me baja mi capacidad para afrontar mis tareas, incluso en casa también. He tenido que quedarme en un examen aguantando el dolor porque sabía que no iban a repetírmelo. Pero también está el típico compañero que te dice, otra vez te duele la cabeza, o ayer faltaste. Las migrañas son así, las primeras que no las queremos sufrir somos nosotros.
porque van a más, a más, a más, y tú dices, me está quitando mi vida. Es una lucha constante, porque tienes que poner ganas para hacer las cosas y después la gente tampoco te entiende. Esta es la cara negativa de la cefalea. Se hace mucho, ¿no? Estos equipos multidisciplinares consiguen mejorar a estos pacientes. Y luego también se hicieron unas jornadas para presentar el plan y llevarlo al Parlamento de Andalucía. La línea estratégica 5, ya voy muy rápido en las líneas que quedan, información sanitaria. Cuando hicimos el análisis de situación fuimos conscientes de los problemas que teníamos con los datos. Entonces se ha pretendido desarrollar actuaciones de recogida de datos, de mejorar registros y después mejorar la calidad y disponibilidad de los estudios epidemiológicos. Lo que se ha hecho por ahora en esta línea se está trabajando en el gestor de informe, tanto de atención primaria como de neurología. Se está trabajando en una herramienta de toma de decisiones para atención primaria, la que estamos trabajando con atención primaria, y que es una herramienta que, si todo va bien, va a ser, la verdad que va a cambiar mucho las cosas. Y se hizo una revisión de las preguntas de cefalea de la 6ª encuesta andaluza de salud. La 6, investigación e innovación, impulsar la investigación de excelencia en cefaleas en Andalucía, promoviendo los proyectos de investigación, ensayos clínicos y difusión de resultados, y desarrollar investigación en innovación. Aquí estamos, esto es quizás en la línea que estamos todavía como más empezando. Hemos planteado con la escuela hacer un mapa de recursos y de investigadores andaluces en cefalea, hacer una red de referentes de investigación en Andalucía y un curso de formación de investigación. Por ahora lo que hemos hecho es empezar a hacer registros multicéntricos y también de forma multicéntrica hemos conseguido un proyecto competitivo de innovación de la Consejería de Salud. La línea estratégica 7 es la línea de participación ciudadana, que aquí lo que se pretende es dar voz a los pacientes y que los pacientes participen en todas las actividades y en decisiones relacionadas con el plan. Para ello nos hablará Patricia Orí en la charla, en la segunda mesa de la mañana, y nos presentará la asociación ACEFAN. Este es el icono antiguo de la Escuela de Pacientes, ahora se llama Escuela de Salud, y también estamos trabajando también de forma muy incipiente, estamos empezando a trabajar con la escuela para crear un aula de migraña. Pues como he dicho anteriormente en la presentación, en Andalucía tenemos un plan para que tu cefalea no cambie los tuyos. Y dentro del plan de comunicación, y teniendo en cuenta que es febrero, quería aprovechar cómo al final es importante que haya visibilización a todos los niveles, y no sé si sois conscientes, los carnavaleros, que este año en el concurso del fallo no ha podido presentarse Martínez Ares por una cefalea crónica. Entonces ha habido muchos grupos que le han cantado canciones a la cefalea este año. Y queríais un minuto de la tribu, pero para que veáis... ¡Ha sacado Antonio la comparsa! No ha sacado Antonio la comparsa, quiere que al Madrid y al Barça y se va a quedar en Barrecho. Le ha soplado un viento en la azotea y tiene una cefalea en el coco por derecho. Este año no estará el poeta, todo por una jaqueca que preocupa a media España. Llora Cádiz por culpa de una migraña. Y mientras don Antonio se pone bueno, nosotros vamos a hacer un dolor de cabeza menos. Necesitas te doy por los colores más bonitos. Pues nada, que con este plan de cefalea pretendemos, como hemos dicho, que los pacientes con esta carga, con esta discapacidad, con este estigma, trabajando todos juntos, y de hecho la importancia de esta jornada, pues nuestros pacientes sonrían y los libremos de esta patología que les supone tanto para ellos. Muchas gracias. Bueno, lo que tú quieras, donde estés más cómodo. Bueno, ahora empezamos con el primer nivel asistencial, ¿no? Tenemos el plan global. Ahora el doctor Francisco Javier León, amplia experiencia en medicina familiar, también dirigido a cefaleas. Ha trabajado en el Distrito Sanitario de Granada, Distrito Metropolitano, ¿no? Y es un colaborador pues de toda la vida está en el plan de cefaleas, en el proceso, colabora con las sociedades científicas, y bueno, pues sin más, empieza. Pues,
Buenos días y bueno, lo primero dar las gracias a la organización, tanto a la organización científica como a la organización de aquí de la escuela, por facilitar y darnos voz a atención primaria y encima ponernos los primeros, porque somos los primeros en todo. Y yo no quiero hablar de cefalea, sino de lo que nosotros podemos hacer ante un paciente con cefalea. Voy a saltar de cefalea a migraña y casi lo voy a decir como un sinónimo, no es lo mismo, pero a la larga veréis por qué. Bien, ¿qué hacemos en atención primaria? Pues nosotros en atención primaria hacemos muchas cosas. Somos la puerta de entrada única junto con urgencias. Somos por donde el paciente puede entrar al sistema sanitario. Tenemos una labor asistencial fundamental, pero no solamente eso. Tenemos también que controlar procesos, una labor administrativa a veces tediosa, pero que es nuestra. Tenemos que controlar emociones, las propias y las de nuestros pacientes. Tenemos que controlar el gasto, tenemos que controlar un presupuesto del que somos responsables. Tenemos que gestionar derivaciones, tenemos que saber cuándo podemos nosotros hacer las cosas y cuándo tenemos que derivar. Y todo eso, que no se me pase nada, por favor, porque eso es lo que más miedo nos puede dar, que se me pase algo. De hecho, hay estudios que dicen que en una consulta de atención primaria, anualmente, si se hace todo perfectamente, se te pueden pasar de 5 a 7 procesos que pueden ser graves, haciéndolo bien. Por lo tanto, espero que no se nos pase nada. Y esto hablando de algo que es tan frecuente como una migraña o una cefalea, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes que nos podemos encontrar. Aquí veis un estudio en el que se dice que en Estados Unidos es 7º motivo de consulta, igual que cuando tenemos el colesterol alto. Muy importante. Tan importante como que, repito la diapositiva de Carmen, es una de las enfermedades más incapacitantes, no solamente por su prevalencia, por su incapacidad y sobre todo por la edad a la que se da esa incapacidad. Es una enfermedad habitualmente de gente joven, de mujeres jóvenes. Esto está haciendo que muchísima gente tenga una incapacidad muy temprana. Hablábamos de no ir a trabajar, pero lo que hablábamos del presentismo, cuando voy a trabajar, pero no rindo ni nada. Eso también es importante. Y no olvidemos, es muy frecuente en mujeres, en hombres, pero en los niños. Muchas veces se nos olvida que la migraña también está en los niños. Y es muy raro. 1 de cada 4 hogares tiene alguno de sus miembros tiene migraña. En el mío, por lo menos, hay 1. Bueno, 2. ¿Vale? Por lo tanto, hay que darle su importancia. Repito de nuevo diapositiva. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque solamente 1 de cada 5 de los pacientes que fue diagnosticado de migraña había ido a su médico de cabecera y la había diagnosticado previamente. Solamente la mitad un diagnóstico, y esto sí que es fundamental, y es algo que no estamos haciendo y nos tenemos que hacer ver. No se pone tratamiento preventivo cuando es necesario. Y muchas veces ese tratamiento no se continúa por problemas, por efectos secundarios, por multitud de cosas. No se continúa, entonces, si no se continúa, es como si no hiciésemos nada. La gente se siente incomprendida. La gente con migraña se siente que su enfermedad se trata como banal. No, es algo que tenía mi madre, tenía mi abuela, se acostaban y hasta ahí hemos llegado. No, hay que darle su importancia, porque muchas veces se estigmatiza y no hay un reconocimiento social
de esa migraña. Es una enfermedad y hemos visto que es una enfermedad muy incapacitante, ¿vale? Ya algo se está moviendo, ya de hecho hay alguna sentencia en la que reconoce que puede ser un motivo de incapacidad permanente, ¿vale? Algo vamos logrando. De nuevo el mismo libro. Yo creo que es de los pocos, casi sería como un libro blanco, de cómo es la situación de la migraña. Efectivamente, tardamos mucho en diagnosticar. Desde que consultas hasta que se diagnostica, 3 años, casi 4 años en la episódica y casi 6 años en la crónica. Estamos mejor que en el resto de España, pero eso tampoco vamos a decirlo. ¿Y quién diagnostica? En menos de un 30% los médicos de cabecera. Eso tenemos que cambiarlo. Tanto la episódica como la crónica se diagnostica poco en atención primaria. Bien, a pesar de que ya en 2011 la Organización Mundial de la Salud decía que los dolores de cabeza los tiene que tratar el médico de atención primaria, que no tiene por qué requerir la habilidad o la investigación por parte de un especialista, otro especialista hospitalario, sino en atención primaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esto tiene... Bueno, no pita. ¿El puntero? Ay, coño. Lo que pasa es que hay mucha luz allí. Hay mucha luz. Bueno, no pasa nada. ¿Qué hace el médico de atención primaria? ¿Cuál es nuestra función? Tenemos que diagnosticar. Fundamental, y ahora lo veremos, excluir causas secundarias. Eso es lo que no se nos puede pasar. Y poner un tratamiento, pero no un tratamiento empírico, un tratamiento basado en evidencia. Si eso no funciona, en teoría, tan solo un 10% de los pacientes deberían de ir a otro especialista en el hospital. Tan solo un 10%, ¿vale? Y allí se pondría un tratamiento que puede no funcionar, y ahí vamos ciclando, van ciclando ellos, y probando tratamientos que puedan ser efectivos, y si es efectivo, somos nosotros los que tenemos que hacer ese seguimiento, saber cuáles son esos tratamientos y seguirlos a medio año, al año, y si todo va bien, el paciente no tiene por qué regresar al hospital. ¿Vale? Y no voy a hablar de cuál es el tratamiento preventivo de la migraña episódica, sino ¿por qué pongo esto? Pues porque ahora tenemos tratamientos inespecíficos y tratamientos específicos. Inespecíficos que podemos hacer en atención primaria y específicos que en este momento son de uso hospitalario. En este momento. Dentro de un tiempo no lo sé. ¿Vale? ¿Y quién es el profesional más capacitado para ponerle a un paciente un tratamiento inespecífico? El médico de atención primaria. ¿Por qué? Porque cada uno de esos tratamientos necesita el conocimiento profundo del paciente, de sus antecedentes, de cada una de sus peculiaridades. De hecho, si una persona tiene vértigo, pero tiene depresión, sobrepeso, pues no le voy a poner la flunarizina. ¿Y eso quién lo sabe? ¿El neurólogo? El neurólogo no tiene tiempo para saber eso. Somos nosotros los que tenemos que manejar eso. Los específicos, ¿por qué están en el hospital? Por cuestiones técnicas y por cuestiones económicas, son muy caros. ¿Vale? Hay un control de gasto que también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer esto. Y esto es mi punto de vista y si queréis después lo discutimos. Pero creo que es así. Importante, ¿qué es lo que no se nos puede pasar?
todos estos signos de alarma. Estos son red tags, que se dicen, banderitas rojas, que si aparecen nos van a decir que esa cefalea tiene o puede tener algo detrás. Hay que investigar detrás de este tipo de cefaleas, ¿vale? Y son los que nos pueden hacer, dependiendo de cada uno de los signos, pueden hacernos que tengamos que derivar de forma preferente o urgente a un paciente para que lo vea otro especialista en el hospital. Bien. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos? Pues que posibilidad de interconsultar, un hilo directo, ¿vale? Un hilo directo que sea efectivo. Un hilo directo porque yo puedo tener dudas diagnósticas y si tengo ese hilo directo no es necesario que ese paciente, mi paciente, vaya a un hospital. Voy a poder darle una respuesta rápida consultando con un compañero. O hay un tratamiento que no le sienta bien. ¿Por cuál le cambio? A lo mejor no tengo mucha experiencia con un tratamiento y quiero que alguien me ayude. O hay que cambiar por cualquier circunstancia, o hay algún tratamiento sintomático que a ese paciente en concreto le puede venir mejor. ¿Y por qué no? Hay tratamientos, hemos dicho, a nivel hospitalario. Yo pienso que ese paciente se puede beneficiar de un tratamiento de uso hospitalario, tengo que tener la posibilidad de derivarlo de forma ágil, que no tarde muchísimo tiempo, para que se beneficie de ese tratamiento hospitalario. ¿Qué necesitamos en atención primaria? Tiempo. Yo creo que todos necesitamos tiempo. Siempre vamos un poquito apurados en el tiempo. Tiempo también porque estos pacientes necesitan tiempo. Necesitan tiempo no solamente para diagnosticar, sino para tratar, para hablar con ellos, para que nos cuenten, para poder hablar de sus miedos, hablar de qué es lo que piensan y que confíen en nosotros. Hay una cosa, una de las cosas más gratificantes en una consulta de atención primaria, y os lo digo porque me ha podido pasar, es cuando el paciente llega del hospital de una consulta de lo que sea y te dice, es que he estado en el especialista tal, me ha mandado esto y vengo para ver si me lo tomo o no me lo tomo, para ver lo que usted me dice. A veces hay que cambiarlo, ¿eh? Pero eso es lo más gratificante, es lo que, vamos, genial. Pues necesitamos tiempo para hablar con nuestros pacientes. Incentivación. ¿Por qué incentivación? Pues porque resulta que a mí me gustaría que esto estuviese lleno de médicos de atención primaria para aprender todos juntos sobre cefalea, migraña. Y el problema es que estamos unos poquitos y hay mucha gente que tiene que seguir trabajando, lógicamente. Incentivar la formación y sensibilizar. Igual que hay que sensibilizar al resto de la sociedad, también tenemos que sensibilizarnos. Nosotros mismos tenemos que sensibilizarnos frente a este problema. Tenemos que aprender el manejo adecuado de los síntomas, del tratamiento sintomático y del tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo es que no lo usamos y está ahí. Y podemos hacer, como bien ha dicho antes Carmen, que con un tratamiento preventivo adecuado no progrese esa migraña. Bien, y aquí hay una cosita. Tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos las pilas. Este artículo, cefalea como motivo de consulta, visión de atención primaria. A mí me chirría un poquito que de los 6 autores 5 sean neurólogos. No, esto deberíamos de haberlo hecho nosotros, médicos de atención primaria, dar la visión. No me mire así, pero es así. ¿Vale?
Esto es algo que tenemos que ponernos las pilas, y el problema fundamental, y con esto termino, es que la consulta de médico general es todo. Nosotros hacemos no solamente migraña, diabetes, hipertensión, tal. Tenemos que estar al día de tantas cosas que no podemos hiperespecializarnos en nada. Por eso, sensibilizarnos y seguir adelante, y sobre todo agradecer el que tengamos lugares de colaboración. Y poco más, no quiero decir más. Y no sé si, Ángel, ¿bien de tiempo? Venga, pues gracias. Que me quedo aquí. Bueno, aquí. Bueno, a continuación pues hablaremos de la cefalea en urgencias. La ponente Eva Fragero, por lo visto, está enferma, y va a venir la doctora Marta Jiménez Parra. ¿Pero ha llegado? Hospital Clínico de Málaga. De lo que, bueno, me dicen por aquí que te has enterado esta mañana, lo que te agradecemos infinitamente, ¿sabes? Bueno, sí, esta mañana mi despertador ha sido Carmen, que sí podía dar la charla, así que vengo desde Málaga conduciendo, no me la he podido estudiar en el coche, porque todavía no me dejan conducir. Entonces, lo único que voy a pedir, por favor, que comprendáis que la charla no es mía, pero creo que tengo un poquito de experiencia, porque solo llevo 20 y tantos años trabajando en urgencias, y además he participado con Carmen. Gracias por vuestra confianza y gracias por haber comprendido. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Pasa algo? Bueno, la cefalea en urgencia. Como todos sabemos, el 1,3% de la urgencia van al hospital general, y muchos de los servicios de urgencia hasta el 2021 registrados pone que son 67.710. Ay, perdón. Vale, pues me acerco aquí, ya está. Miro aquí, que no, ya está, no te preocupes. Y de los servicios de urgencia hospitalaria, 67.710 son pacientes registrados. Pero de esos yo tengo que añadir que muchas de las veces los registros de urgencia no son de todo ciertos, porque, como sabéis, en la urgencia que estamos allí muy entretenidos, a la hora de clasificar muchas veces se pone acceso. Y el acceso, porque no tiene ninguna explicación, nada más que es la primera palabra que aparece en el DIRAYA. Entonces, en un momento de clasificación, a lo mejor estamos contando menos. Es decir, que yo creo que hay muchísimo más episodios de urgencias de lo que en realidad podemos contabilizar. El 90% son primarias y el 10% secundarias. También tengo que reconocer que a la hora de clasificar cefalea se incluyen muchísimas cosas. Incluimos una sinusitis, incluimos un montón de patologías que el paciente dice me duele la cabeza, y el enfermero, cuando se clasifica, lo clasifica tal cual, ¿vale? Y luego ya tenemos un poquito de datos más de Andalucía que se han ido registrando, que hemos conseguido un registro un poquito mejor. El 60,5% son de la migraña. Cefalea tensonia un 35,8% y una cefalea trigémino-autonómica de un 3%. El incremento de los episodios va cada vez más aumentando. También yo sé que todos los pacientes muchas veces no tienen la disponibilidad de acudir al centro de salud. Muchos simplemente por pereza. No vamos a echarle toda la culpa que no tengan cita, que los médicos de atención primaria, sino que es mucho más cómodo. Yo voy a urgencia, me lo gestiono, me lo resuelve y no tengo que estar pidiendo mi cita, que al final a lo mejor no me viene bien, o cuando tenga la suerte de que me vea el médico, a lo mejor hasta se me ha quitado. Muchas de esas urgencias, o porque piensan incluso que tienen una cosa mucho más grave de la que en realidad, y quieren que en la urgencia le hagan de todo. Así que parte es culpa nuestra por un poquito de educación sanitaria, pero parte que también es culpa de lo que es los pacientes. La frecuencia de la consulta en urgencia en la migraña episódica son 5,6,7 visitas anuales y la migraña crónica 7,4 visitas anuales. Un paciente con migraña que ya sabe lo que tiene, si va a urgencias tiene que estar muy desesperado, porque ellos mismos saben que la urgencia no es precisamente un spa y no es un sitio donde se le vaya a quitar el dolor de cabeza. Allí lo que es el reposo lumínico, el reposo acústico, no es lo que hay. Entonces, cuando un paciente con migraña ya diagnosticada y que se conoce sus episodios acude a urgencia, debe de estar muy desesperado.
Y 9,9 de las personas atendidas tienen derivaciones previas de atención primaria. ¿Por qué? Porque efectivamente los médicos de atención primaria no tienen tiempo. Los médicos de atención primaria a lo mejor le encuentran un signo de alarma y en algunos ya está empezando a funcionar la teleconsulta y podemos hacer derivaciones mucho más pronto, pero hay otras veces que lo que ha dicho Paco, ¿y si se me está pasando algo? ¿Y si se me está olvidando algo? Lo voy a mandar a urgencias porque a lo mejor tenemos que descartar algo. En el conjunto de las personas con cefalea atendidas, las mujeres el 69,4% y los grupos de edad entre los 15 y 44. Por eso también la estimación que existe, eso está muy estigmatizada esta enfermedad, porque hay muchísimas personas que efectivamente son mujeres y todos hemos oído alguna vez el comentario de que ya estamos, el dolor de cabeza, le viene justo ahora, cuando tiene que presentar un proyecto, cuando tiene más carga, le ha dado un dolor de cabeza. Desde el punto de vista del desconocimiento del que no tiene la enfermedad, es una crítica. El estrés, como todos sabemos, influye en la migraña. Entonces, a lo mejor por eso van a urgencias, porque están estresadas justo el día que tenían que hacer una cosa importante. Y no es porque, bueno, lo que se ha dicho durante un montón de tiempo ya la ha tocado, el dolor de cabeza. Y el total, el 41% del total. La cefalea tensional en las mujeres ya el 64,4% y los hombres el 35,6%. Siempre, bueno, vamos ganando por goleada. Siempre hemos sido reconocidas porque el dolor de cabeza es de las mujeres, cosa que debemos de ir un poquito cambiando. También porque yo creo, es una opinión personal, que muchos de los hombres lo dicen menos o se lo callan menos. Nosotros, cuando un paciente llega a urgencias, está el sistema de clasificación. En Andalucía existe el SET. Yo creo que en casi toda España, pero sobre todo en Andalucía existe el SET. Eso va a ir clasificando a los pacientes según unas preguntas que se le hace, que no sé si aquí alguien conoce ese sistema de clasificación, pero la verdad es que tiene muchísimo mérito, porque hay que darle 50 ítems para poder clasificar, para que te salga a lo mejor una P2 cuando tú, enfermero ya que lleva tiempo, considera que no es una P2, que considera que es una P3 o una P1, o al contrario, te estás viendo que tienes una P1 que quieres clasificarla pronto y tienes como 5 o 6 pestañas. Entonces, en ese momento también un poquito influye el criterio del profesional, pero se va clasificando según las prioridades. La prioridad 1 es la que hay que ver inmediata. Normalmente se ve en los servicios de urgencias en un cuarto de críticos. Y estamos pensando en pacientes, bueno, una cosa de neurología que todos entendemos mucho es el código ictus, pero a lo mejor habría que existir ya el código cefalea, porque hay cefaleas que también son importantes y que deben de ser prioridad 1. En la P2 se tiene que clasificar en menos de un cuarto de hora. Es clasificar y valorar por un médico, porque ya consideramos que el paciente está grave, que el paciente necesita una atención urgente y necesita algo de analgesia. Y la prioridad 3 y la prioridad 4, que ya como que pueden esperar un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te cuenta el paciente? También el paciente, en un momento de ansiedad, en un momento de nerviosismo, sabes que te duele mucho más, que te vas poniendo más nervioso. Entonces, muchas de las cefaleas deberían de ser, por no decirlo todas, deberían ser mínimo prioridad 2, porque tenemos que descartar algo agudo. Y además, también valorar si el paciente debe de estar mucho tiempo en las urgencias, porque, como he dicho antes, las urgencias no es el mejor sitio para una cefalea, porque si es tensional, la tensión va a seguir subiendo y vamos a empeorar al paciente. Y si es una migraña, el reposo lumínico no existe. Y la urgencia, yo puedo hablar de las de mi hospital, pero me temo que si hay aquí mucha gente de urgencias, sabrá que las urgencias de los hospitales están un poquito sobresaturadas. El nivel de prioridad de urgencia, bueno, pues aquí vemos que la migraña tiene 7,3 de prioridad 2 y un 55 prioridad 3. Y luego la cefalea trigeminal autonómica, 12,7 y un 50% con 4 de prioridad 3. Bueno, tenemos que atenderlos pronto, pero la cefalea no es la única urgencia que hay, igual que has dicho antes, Paco, que lo que tememos es que se nos pasen muchas cosas. Tenemos que valorarlo, verlo y descartar y poner un tratamiento adecuado. Y en urgencia, pues claro, hay que hacer pocas preguntas en poco tiempo. ¿Se clasifica? Pues según la intensidad del dolor.
el paciente, como he comentado, un paciente que tiene una migraña, que ya se la conoce, y si está en urgencias, y si tiene un tratamiento y un seguimiento, si está allí, es porque las características y la intensidad del dolor han subido bastante. Si no, el paciente a lo mejor intenta mantener, intenta aguantar, no quiere ni a urgencias. Los síntomas acompañantes, si hay signos de alarma, y según la evolución, cuántas horas lleva y cómo ha ido evolucionando el paciente. Y luego, por supuesto, una enfermedad subyacente. Hay que descartar otro tipo de patología. Cuando se sugiere que es una emergencia, pues las cefaleas, pues por ejemplo una súbita o un síntoma neurológico que estemos sospechando, una CV, otra característica, pues es una prioridad emergente, que sería prioridad 1. Un poquito más leve o que pueden aguantar un poquito más, prioridad 2. Y las crónicas y las que llevan ya, prioridad 4, pero a lo mejor es una crónica que está allí, le estamos poniendo prioridad 4, pero ese paciente en un ratito a lo mejor pasaría ya 1, porque no está en el sitio adecuado. Nosotros, bueno, pues la prioridad, os he dicho, hay un montón de ítems que se van valorando, se le va a cefalea, va preguntándole y el paciente va diciendo, se le toman las constantes, mínimo pues una tensión y la temperatura y las características que vayan diciendo y se van marcando los ítems. Y así pasa a la consulta del médico. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4, incluso prioridad 5. La prioridad 5 sería lo que nosotros valoramos como un centro de salud, que no tenía que estar el paciente, lo cual no siempre corresponde, porque cuando luego lo ve un médico, pues a lo mejor ese paciente, esa prioridad 5, es que no la ha sabido transmitir, o no todo el mundo se expresa igual, o no todo el mundo manifiesta todo lo que tiene, con lo cual a lo mejor ese paciente que empezó con una prioridad 5 va a terminar con otra prioridad. Emergencia, la prioridad 1, cefalea acompañada de signos de alarma. Lo que ha dicho antes Paco, que hay un montón de signos y que no queremos que se nos escape. Una cefalea súbita, inicio repentino, pero también en alguna ocasión, algunas de las pacientes con migraña han comentado que a veces van a urgencias porque también para ellas es distinto y el miedo existe. ¿Por qué no? Si mi dolor de cabeza es totalmente distinto, ¿por qué no esta vez no voy a tener algo más? Y eso le genera una angustia. O sea que hay que ver que un inicio repentino y le preguntas si es igual que la anterior y a lo mejor la paciente te dice que no, con lo cual ya están cambiando las características. Signos de meningitis y una cefalea tras un trauma. Bueno, esas sí que suelen pasar, como suele ser accidente de tráfico, caída o tal, suelen pasar directamente al cuarto. Las prioridades 2 ya no llegan a ser prioridad 1 porque no son tan emergentes, pero sí que necesitan que sean atendidas rápidamente. Bien porque tengan simplemente a lo mejor una hipertensión para tratarle la hipertensión y conseguir que se le quite el dolor. La prioridad 3 son las moderadas, no tienen señales claras de emergencia y hay que descartar distintas complicaciones. Bueno, pues hay muchas veces que estas pacientes, es lo que hemos dicho, ya tienen 50 TAC, que a nosotros no nos gusta despertar al radiólogo, y no nos gusta hacer TAC por activa o por pasiva. Yo siempre digo lo mismo, un TAC son muchas radiaciones y salvo que sea estricto necesario, a mí no me apetece que un paciente se haga otro TAC y otro TAC y otro TAC, porque al final una anécdota, una broma que yo digo, se van a iluminar por la noche como gusilú y tampoco es bueno para el paciente. Entonces, siempre cuando los médicos de urgencias que llevamos muchos años o que tenemos un poquito de ojo clínico, vemos que hace falta repetir el TAC es porque sospechamos algo. Y entonces a lo mejor es una prioridad 3, pero al final termina siendo una prioridad 1. Y bueno, las prioridades 4 o 5 lo que he comentado, que es más que nada lo que se le dice al paciente, pero luego puede variar mucho, ¿vale? Porque hay que hacer una historia completa y valorar qué síntomas tiene, qué se acompaña y cuáles son las características. Nosotros, el promedio, bueno, pues según los datos del BAWE, porque estos datos no dispongo yo, son los que me han dado, pues de estancia por cefalea 162 minutos. Imaginaros, más de 2 horas. Un paciente con una migraña, en una urgencia. Eso no es bueno, ni para la sanidad, pero sobre todo no es bueno para el paciente. Entonces, quizá tenemos que hacer un poquito de autocrítica y quizá los pacientes con cefalea en urgencia debemos atenderlos un poquito más rápido, ¿vale? O por lo menos intentarlos que no se nos pasen, porque es muchísimo tiempo.
Algunos pasan en observación, muy pocos. Es verdad que yo reconozco como en hospitales muy pocos los pacientes que necesitan observación, lo cual indica que es un paciente que lo que necesita es analgesia e irse o solucionarle el problema. El problema es que sea la crisis hipertensiva, que sea una migraña o que necesite un tratamiento distinto. Y también mucha de la culpa de los de abusos por crónicos quizás sea pues que hoy voy a urgencias, mañana voy a urgencias, hoy le toco yo, mañana le toca a otro y vamos cambiando los medicamentos sin tener un seguimiento continuo y un tratamiento adecuado. Entonces, los pacientes que van a urgencias normalmente ni están bien diagnosticados, no digo que sea por parte primaria, sino por parte del paciente muchas veces, porque muchos acuden a urgencias por comodidad. Bueno, para identificar los signos de alarma y explorar las circunstancias vitales. Eso ya, nosotros tenemos que distinguir la cefalea primaria y la cefalea secundaria, ¿vale? En urgencias, bueno, pues lo que podemos hacer es una analítica, que prácticamente no hay tampoco muchos niveles, nada más que la PCR si pensáramos en una arteritis temporal, y por supuesto descartar una hemorragia con un TAC y cuando es necesario realizar una punción lumbar, que eso lo hacemos los médicos de urgencia. No es necesaria la interconsulta al neurólogo, nosotros somos especialistas en urgencia y sabemos cuándo tenemos que comunicarlo a un neurólogo y cuándo no. Entonces, lo normal es que solo llamemos al neurólogo cuando sea una exploración neurológica anormal, haya una sospecha de hipertensión intracraneal, una sospecha de la arteritis temporal, un estato migrañoso que no responde, cefalea en racemo y cuando haya una imagen patológica. El manejo, el tratamiento, bueno, esto viene, como saben, en los libros. Nosotros debemos de usar más en urgencia los tristanes, que hay muchos pacientes o muchos médicos de urgencias que no conocen bien los tristanes y debemos de empezar a manejarlos. Y luego los nuevos fármacos. Y también hay una cosa que podemos hacer, sobre todo para el tratamiento de urgencia, lo que son las infiltraciones, que ya en algunos hospitales estamos haciendo protocolos, estamos aprendiendo, porque los médicos de urgencias también podemos hacer infiltraciones. La migraña en ingreso en observación 14% y otra cefalea en ingreso en planta en 2,8%. Yo creo que son muy poquitos las cefaleas que se ingresan en urgencia. Y bueno, los puntos clave: conocer los signos de alarma por los que debe consultar en urgencia ante una cefalea, saber y distinguir lo que tenemos delante, el paciente, explicarle todas las medidas. Un paciente con cefalea no necesita acudir a urgencias, pero si va es desesperado. Y debemos de mejorar la información, la accesibilidad también, tanto a primaria como a urgencia hospitalaria. Y también muchos de los pacientes que acuden a urgencia es porque necesitan un justificante, que eso es otra de las cosas por las que acuden. Yo tengo una migraña, si yo mañana no voy a mi trabajo, tengo que justificarlo. ¿Cómo lo justifico? Sé que lo voy a pasar mal, sé que voy a estar 3 horas en urgencia, pero necesito que me lo justifique. Y eso a lo mejor también deberíamos de intentar mejorarlo por el paciente. Los protocolos de derivación que sean cada vez más ágiles y, por supuesto, con la ayuda de todos los hospitales del plan de cefaleas que vayan haciendo que se deriven los pacientes que necesiten y formación de los profesionales para distinguir los que tenemos. Y ya está. Bueno, pues la siguiente ponencia me alegro enormemente de anunciarla, ¿no? Yo creo que es la primera vez en un foro que tenemos a un compañero, una compañera profesional de enfermería, ¿no? Vamos a hablar del presente y futuro de la enfermería en las cefaleas. Esther del Moral Rodríguez, del Centro de Salud Carlos Castillo del Pino, del Distrito Sanitario de Córdoba. Muchas gracias, Esther. Gracias. En primer lugar, quería dar las gracias al comité organizador por haberme invitado a la jornada. Bueno, pues para mí es un orgullo estar aquí como enfermera y ya que desde primaria, desde la parte de enfermería en los centros de salud, por lo menos en el mío, no se está haciendo nada, pues la idea es empezar a trabajar en la primaria, ya que la enfermera de familia y comunitaria, pues la verdad es que tenemos un largo recorrido y tenemos mucho trabajo detrás. Vale. Como ya han dicho los compañeros, la cefalea es el principal motivo de consulta neurológica, tanto en primaria como en neurología, ¿vale? Y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de estos pacientes.
Es una patología muy banalizada, como también han dicho ellos, y suele ser muy incapacitante, llegando incluso a producir disminución importante de la calidad de vida de estas personas. Debemos de hacer una atención integral y personalizada de cada uno de los pacientes, como es normal. Y es por ello que resulta imprescindible proporcionar pautas y recomendaciones con el fin de optimizar su manejo. Como he dicho en la introducción, la enfermera comunitaria es clave en la promoción y prevención de la salud en la cefalea. Y nuestra labor como enfermeros está centrada en la educación sanitaria, fomentando el estilo de vida saludable y ayudándola a identificar y cambiar los factores de riesgo que son modificables. Nuestro objetivo como enfermera, ¿cuál va a ser? Pues un objetivo conjunto también con los médicos, potenciar el bienestar de las personas que sufren cefalea. Yo he destacado 5 puntos que desde la enfermería podemos llevar a cabo. En primer punto, como es normal, es la educación sanitaria y el autocuidado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, por supuesto, formarnos. Como ya ha dicho antes Carmen, el año pasado ha tenido lugar el primer curso de cefalea aquí en la Escuela de Enfermería para enfermería, y la verdad es que, bueno, pues han estado inscritos 500 y pico, como ha dicho ella. Entonces, una vez que la enfermera se forme, pues es el momento ya de trabajar. Y entonces podríamos proporcionar información clara sobre los tipos de cefalea, migraña tensional, de racimo, los factores desencadenantes y la estrategia de prevención. Entregar incluso material educativo, tanto en el centro de salud como en el ayuntamiento, en los centros cívicos, ¿vale?, sobre la higiene del sueño, técnicas de relajación y alimentación saludable. Y promover la identificación y el manejo del estrés con sesiones grupales de mindfulness o terapia cognitivo-conductual. Aquí he puesto, bueno, pues los diferentes tipos de cefalea, la tensional, como el dolor leve, moderado, bilateral, el tipo de migraña, cefalea en racimo y cefalea por abuso de medicación. Los factores desencadenantes, ¿cuáles serían? Pues como ha referido antes la compañera, el estrés, ¿vale?, produce también mucho dolor de cabeza, la ansiedad, la fatiga. El tipo de dieta es fundamental y para eso la enfermería podemos formar a los pacientes, ¿vale?, en el autocuidado. Los ayunos prolongados no son buenos, el exceso de cafeína y el alcohol ni para la cefalea ni para nada, ¿vale? Los cambios ambientales, el clima y las luces y los ruidos tampoco son buenos. Y los cambios hormonales y la postura inadecuada. En cuanto a la estrategia de prevención, debemos de mantener un estilo de vida saludable, dormir bien, al menos 8 horas, y hacer ejercicio. Podemos hacer yoga o caminata, o incluso la natación, ayuda mucho a relajar la musculatura. Las técnicas de manejo del estrés, pues controlar la respiración y el mindfulness. Identificar también y evitar desencadenantes como, bueno, diferentes alimentos como embutidos, chocolates, ¿vale?, y las posturas. Material de apoyo, pues folletos informativos con diferentes infografías para que de un golpe de vista pues los pacientes puedan ver los desencadenantes. Es muy importante realizar pues un diario de cefaleas, que a continuación pongo un ejemplo, y registrar los episodios, ¿vale? Y también podemos llevar a cabo en el centro de salud charlas educativas grupales, igual que se puede hacer charlas educativas de alimentación saludable en los niños con los papás, pues aquí pues charlas educativas pues con diferentes personas que tienen cefalea y bueno, y hacer un cambio de impresiones. Dentro de la higiene del sueño es muy importante el horario regular de sueño, acostarse y levantarse a la misma hora, siempre por supuesto intentando dormir 8 horas diarias. Evitar las pantallas antes de dormir, reducir la luz azul. ¿Cuántos de nosotros, incluso sin tener cefalea, antes de acostarnos miramos el móvil? Pues la pantalla del móvil, la pantalla del ordenador, pues no es buena tampoco, ¿de acuerdo? Y en el ambiente de la habitación pues debe ser oscuro, ¿vale?, silencioso y con una temperatura confortable. Dentro de las técnicas de relajación tenemos la respiración diafragmática y la relajación muscular progresiva. El mindfulness también reduce la ansiedad, nos ayudaría, y debemos de realizar al menos 3 días a la semana ejercicio físico moderado como yoga o caminata. Y la alimentación saludable, pues tener unos horarios regulares de comida y buena hidratación, tomando 2 litros de agua al día al menos. Aumentar el consumo de fruta, verduras y proteínas magras. Y evitar el exceso de alimentos desencadenantes, como he dicho antes, el chocolate, los embutidos.
¿Por qué es importante? Pues claro, hay que aprender a identificar los pacientes, a identificar las cefaleas y eso reduce la frecuencia, mejoraría por supuesto la calidad de vida del paciente y fomenta un enfoque proactivo en el autocuidado, ¿vale? Ellos tienen que aprender. Y dentro de la implementación en salud, pues integrar el material educativo en los centros de salud, ayuntamientos, centros cívicos, capacitar al personal sobre el autocuidado, ¿vale? Y monitorear la efectividad de la estrategia. Esto es lo que he comentado antes. ¿Qué se va a hacer en el centro de salud? Pues talleres y charlas educativas, ¿vale? El folleto informativo, también se pueden grabar vídeos y audio y colgarlos en la web del centro de salud o incluso en tener aplicaciones móviles y en el diario de cefaleas, que lo vamos a ver a continuación. Este es el segundo punto. El primero es el del autocuidado, el segundo punto es registro y seguimiento personalizado. Debemos de crear un diario de cefalea donde el paciente registre su frecuencia, su intensidad, su duración y los factores desencadenantes. Aquí, como veis, ¿vale? Es un ejemplo, es un formato, un ejemplo, poniendo la fecha, la hora de inicio, la duración, por ejemplo, aquí 2 horas, la intensidad del 1 al 10, sería un 7, posibles factores desencadenantes, el estrés, el brillante, la medicación utilizada, ¿vale? Es así, paracetamol, algún antiinflamatorio, algún tristán, y las observaciones, alivio en 1 hora. Si lo hace de forma rutinaria, pues podemos llegar a alguna conclusión, ¿vale? Podemos implementar una historia también clínica informatizada con alertas para revisiones periódicas y ajustes de tratamiento. ¿Cuál va a ser los beneficios? Registro detallado y actualizado de los episodios de cefalea, notificaciones automáticas para los controles médicos, mejor coordinación entre los profesionales de la salud y un ajuste oportuno de medicación según la evolución del paciente. Y además podemos citar a los pacientes con cefaleas recurrentes para seguimiento cada 3-6 meses. En el punto número 3, coordinación multidisciplinaria, ¿vale? Entre todos los miembros del equipo. Pues posibilidad de, bueno, por supuesto los médicos, evidentemente nosotros no hacemos derivaciones, derivar a neurología a los pacientes con cefaleas de difícil control o signo de alarma, como decía Paco, que no se nos escape nada, ¿vale? Facilita acceso a fisioterapia para pacientes con cefaleas de origen musculoesquelético. Integrar también a psicólogos, estos son ideas, integrar a psicólogos en el manejo de cefaleas asociadas a ansiedad o depresión. Quiero también señalar que es muy importante que el 80% de los pacientes no hace un buen uso de la toma de la medicación, ¿vale? Se la toma de forma anárquica. Entonces deben aprender a cuándo tomar una medicación o cuándo tomar otra. En el punto número 4, uso de tecnología para el seguimiento. Hay aplicaciones móviles como estas que veis aquí y la verdad es que yo os animo a descargarlas porque la verdad es que están muy interesantes. De verdad, os las recomiendo. Aplicaciones móviles recomendadas por el Centro de Salud para registrar episodios y alertar a los profesionales de la salud. No solamente es útil para los pacientes, sino también para nosotros, porque como he dicho, enfermería también debe de formarse. Implementar en los centros de salud instrucción a los pacientes sobre el uso de estas APP en la consulta, enseñar el manejo, integrar en la historia clínica electrónica para que los médicos accedan a estos registros y alerta para los profesionales cuando un paciente reporte episodios frecuentes o síntomas de alarma. También podríamos llevar a cabo consultas telemáticas para resolver dudas y ajustar la medicación sin necesidad de desplazamiento. Los tipos de consultas telemáticas podría ser una videoconsulta médica para ajustar el tratamiento, ¿vale? Y explicar la estrategia de prevención sin necesidad de tener que acudir el paciente. Mensajería segura con profesionales de la salud a través de Salud Responde o de Clic Salud. Y también podemos usarlo para resolver dudas sobre la medicación, efectos secundarios o cambios en la frecuencia de los episodios. Y en último lugar, pues seguimiento por correo electrónico o la APP de telemedicina, envío de informes digitales con evolución de pacientes y solicitud de receta electrónica sin necesidad de acudir al centro de salud. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Pues reducir la saturación de las consultas presenciales, que como ya sabemos es bastante difícil coger cita, agilizar la atención en caso de ajuste de medicación, permite detectar problemas a tiempo y evitar complicaciones y mayor comodidad para los pacientes, especialmente aquellos con movilidad reducida. Y en último lugar,
pues protocolos en el manejo farmacológico y no farmacológico. Evitar, por supuesto, la automedicación, que es de lo que hablaba antes, de que el 80% de los pacientes se automedica y no sabe tomarse la medicación, ¿vale? Informando sobre el uso adecuado de los analgésicos para prevenir la cefalea por abuso de medicación. Incluir también opciones terapéuticas como la acupuntura o el biofeedback. Y muchísimas gracias por todo. Bueno, como hay tiempo, pues vamos a ir, y luego todos los ponentes nos van a caber en el estrado, pues vamos a hablar brevemente mientras os pensáis alguna preguntilla, ¿no? Le quería preguntar primero a la doctora González Oria, quiero que seáis concisos porque hay gente si quiere ir ya al café. Bueno, ¿qué línea estratégica crees que es la más difícil de implementar o de las 7 que en la consecución de objetivos y las medidas? Sin duda la línea 2, la línea del proceso de la estrategia sanitaria. En el proceso, hacer un documento es bastante complejo, ¿no? Y diseñar el circuito perfecto del paciente. O sea, aquí ha hablado hoy un médico de atención primaria, una médico de urgencia, una enfermera, que lo han hecho muy bien. Pero ahora tenemos que crear ese circuito ideal y luego tenemos que implantarlo. Tenemos una comunidad autónoma enorme, con 8 provincias que cada una pues funciona de una manera, es decir, que ese es el gran reto. Con lo cual esa es la línea y ahí el Sistema Sanitario Público de Andalucía va a ser nuestro compañero cuando tengamos el proceso y empecemos con la implantación. O sea que sin duda la línea 2 es la más complicada. Al doctor Francisco Javier León, te pregunto por el escenario que parece eterno, ¿no? Pero que actúa como una caída de ficha de dominó que hace que no se implemente el resto de los procesos y planes, ¿no? Que es el tema del tratamiento preventivo puesto en atención primaria. Eso pues hace que los pacientes se cronifiquen, lleguen mal, lleguen tarde, sean muy complejos y luego se enquisten. No sé cómo ves la solución y cómo está avanzando eso, ¿no? Tú que tienes mucha experiencia. Pues yo creo que el resumen lo hacía en la última diapositiva. Para que eso funcione necesitamos tiempo, necesitamos estar sensibilizados con una patología que hasta ahora nunca ha sido algo importante, ha sido más que una patología, ha sido un síntoma. Entonces, muchas veces no somos conscientes y es una consulta de segundo orden. Es que tengo esto. Y cuando ya estoy terminando la consulta, y aparte me duele la cabeza. Por eso hay que darle la importancia que tiene. Entonces necesitamos tiempo y sobre todo también necesitamos formación. Y lo que dije antes, tomar el toro por los cuernos. Nosotros tenemos que sentirnos la pieza fundamental porque deberíamos de resolver el 90% de las patologías que sean referentes a cefalea. Y entonces tenemos que creernos nosotros mismos y saber manejarlo simplemente. Esto es adiestramiento. Muchas gracias. Siguiendo, seas conciso porque quiero que los compañeros asistentes pues piensen las preguntas y preguntas, ¿no? Doctora, pues muchas gracias de nuevo por venir, Marta. Mira, te hago casi la misma pregunta, pero en espejo que le he hecho a Francisco Javier, en espejo de urgencias, ¿no? Seguimos, a pesar de que pasan los años, los pacientes no utilizan los tristanes subcutáneos, los pacientes no utilizan los tristanes, en urgencia no se utilizan los tristanes nasales ni los subcutáneos. Y luego pues también hay recomendaciones, porque hace muchas veces de atención primaria por la sobrecarga que hay, en la que los pacientes de urgencias pues deberían de salir ya con un tratamiento preventivo puesto, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Lo ves que está avanzando? ¿Lo ves posible? Bueno, pues sí, yo creo que posible es.
Nosotros somos médicos de urgencia, igual que ponemos tratamiento preventivo de otras muchas patologías, y no voy a decir, porque ahora últimamente se ponen de muchas patologías tratamientos preventivos. Lo único que se necesita un poquito también a lo mejor de formación, porque por urgencia pasa muchísimo, unos porque nos gusta la urgencia y otros, pues bueno, todos estamos pensando en los residentes, que es casi por obligación. Entonces, si tuviéramos más formación y más saber diferenciar la patología urgente y ver, prevenir, incluso podríamos hasta darle un diario, o sea, decirle a un paciente con cefalea cuando se va, mire usted, como vaya a su médico, si es siempre que vaya, porque también más de uno te dice, no, mi centro de salud es esto no es un centro de salud, esto es una urgencia. Pero decirle, explicarle, intentar hacer un poquito de educación sanitaria, darle un diario, un tratamiento preventivo, y que luego, pues a lo mejor el médico de atención primaria que lo conoce, efectivamente se lo cambia, porque considere que no es el adecuado. Pero por lo menos intentar ir poniéndole un preventivo e insistir en el uso de Tristane. Nosotros somos los primeros que tenemos que usarlo en urgencia. Y bueno, y Esther, bueno, pues yo estoy muy ilusionado con que nos hables de vuestra labor. Nuestra labor muchas veces nosotros no tenemos tiempo de aplicar toda esa medida desencadenante de educación para la salud, que son fundamentales, no son fundamentales. En vuestro centro de salud, ¿cómo va esa experiencia? Bueno, yo creo que es una cosa piloto, ¿no? Lo que estáis haciendo allí, ¿no? ¿Cómo va el tema? ¿Están contentas, la satisfacción con los compañeros, la relación con...? Perdón. Ahora mismo en mi centro de salud no se está haciendo nada, pero sí es verdad que yo estoy muy ilusionada, pues ya porque estamos ahí metidos en el plan de andaluz de cefalea, y la verdad es que estamos trabajando para que se llegue a implementar, pues igual que se lleva la detección precoz de cáncer de colon, o sea, en todos los centros de salud el cribado de cáncer de cervix, pues introducir otro programa que sea cefalea y tengamos que la enfermería esté de forma activa en la cefalea, porque es lo que he dicho, que hay mucho trabajo detrás por hacer. El hecho de que esté aquí no esté pues Alba Reina, Gemma del Portal o cualquiera de los enfermeros que trabajan en las unidades de cefalea, es porque esto es una declaración de intenciones. Lo que necesitamos es que sabemos lo bien que funciona enfermería en las unidades de cefalea, y lo que queremos es empezar a que empiecen a funcionar en atención primaria. Y por eso, bueno, pues ella ha hecho el esfuerzo, porque todavía no se ha empezado en primaria, pero ella ha hecho el esfuerzo de venir y presentar lo que se pretende hacer en atención primaria o parte, porque bueno, ha hecho una presentación con mucha, ¿no? Y luego tendremos que adaptarla pues a lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer. Muchas gracias por la aclaración, porque bueno, ¿algún compañero quiere? Sí, el doctor Viguera. Yo quiero hacer un comentario y una pregunta. Un comentario, Marta, ¿seguro que no la tenías preparada? Yo la he hecho muy. Y la pregunta es al doctor León. Si consideramos, un tema que hemos hablado estos días, si no derivamos la hipertensión desde primaria a unidades de hipertensión, si ya no derivamos la diabetes directamente a endocrinos, y todo eso, ¿por qué piensas tú ese interés en derivar la cefalea y en no tratarla? No puedo estar de acuerdo contigo. Se tratan muchas cefaleas. Lo que nos llega, no sabéis lo que nos llega. Sí es cierto que la cefalea tiene un componente muy visceral. Un dolor de cabeza, y sobre todo cuando es primero o cuando es muy, muy intenso, la persona es muy difícil de convencer. Yo es que voy a tener algo malo. Y si no deriva, a pesar de que tú le hayas hecho una exploración que no tenga ningún signo de alarma, muchas veces es por tranquilidad, y muchas veces también es porque esa persona pues no te conoce, no sabe si tú funcionas mejor. Son sobre todo gente que no tiene un contacto habitual y una confianza suficiente con su médico de atención primaria. También es lo que te dije antes, lo que dije, nos da miedo muchas veces que haya algo. Ese miedo muchas veces hace que tengamos una derivación
que puede no ser adecuada. ¿Hasta dónde está el límite? No lo sé. ¿Que se tratan muchas cosas? Yo creo que en atención primaria se tratan muchas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más del público? Sí. Hola, perdona. En la provincia de Jaén tenemos un problema con neurología. Se tarda 2 años, ¿vale? Entonces, yo creo que los médicos de familia tratamos las cefaleas sin problema, ¿vale? Y eso es algo que habría que ver, ¿vale? Porque ahí han salido, cuando tú has puesto, Carmen, las distintas provincias, en la nuestra tenemos un problema, ¿vale? Porque además, bueno, ya no solo para las cefaleas, para otras patologías, piden unos visados que nosotros, siendo médicos especialistas, no podemos hacer, ¿vale? Entonces, eso yo creo que había que revisarlo, ¿vale? Sea la línea de atención sanitaria y la provincia ahora mismo más difícil es Jaén, sin duda. Entonces, lo que habrá que, pues, en el análisis de situación, cuando tengamos que actualizarlo y ver para implantar el proceso, pues está claro que Jaén tiene que estar un poco en la picota porque... Tiene que ser prioritario, eso, claro. Prioritario. Y bueno, yo conozco, bueno, pues soy de allí, la problemática y bueno, y yo creo que hacéis una labor muy importante, no solamente en cefaleas, en demencias, en esto, para que tenéis esas limitaciones de pruebas complementarias, limitaciones de visados. ¿Una pregunta? Hola, yo quería preguntarle a Esther si es posible que vuelva a poner la diapositiva de las aplicaciones de las cefaleas. Gracias. Aquí, por si le quiere echar una frutillo. ¡Ay! Un segundo, ahora lo ponemos. Espérate que se las... Aquí. Pero la doctora va... No, comentaros que hasta que tengamos, o sea que esto está genial y es muy útil, pero que a nosotros en las consultas los calendarios en papel nos dan, que son como muy rápidos, muy fácilmente visualizables y todo, o sea, en todas las consultas de atención primaria y ahora que enfermería también va a participar en esto, y hasta que tengamos unas apps que pueda haber un feedback con la estación clínica o con el DIRAYA, yo os animo, porque luego no es tan fácil esto, pero que, o sea, pues, si empezamos a utilizar calendarios en papel todo, nos podemos dar con un canto en los dientes, y luego además las apps también. Al respecto, en la página de cefaleas, San Cefaleas, tenemos un calendario, calendario de cefaleas que lo podéis descargar e imprimir directamente, para que lo tengáis. San Cefaleas, es la web del grupo de cefalea andaluz. ¿Alguna pregunta? Hola, es una simple aclaración con respecto a esto, ¿vale? Yo vengo en representación de los pacientes y os digo que, como muy bien ha dicho Carmen, las APPs están muy bien, están muy completas, pero cuando uno tiene una crisis, el ponerte a discriminar todo lo que tienes, dónde te duele, en qué lado te duele, más en el derecho, más en el izquierdo, cómo empezaron los síntomas, cómo no empezaron los síntomas, es un horror, es un follón y finalmente no lo terminas haciendo porque además te desesperas de ver toda la cantidad de veces que estás mal. Entonces, que la verdad es que el calendario en papel es maravilloso, es muy fácil porque es poner 3X y es lo que realmente al final plasma que cuántos días de crisis mensuales has tenido. Lo que dice, cuanto más sencillo, Patricia, cuanto más sencillo sea, mejor, y más intuitivo. ¿Alguna pregunta más? Hola, no, yo simplemente también romper una lanza a favor de los de primaria, que estoy también de acuerdo con Paco, en que yo creo que sí que los médicos de familia normalmente sí que me gustaría conocer el porcentaje de verdad de los que os llegan sin que se hayan puesto ni un solo tratamiento preventivo. Me extraña porque yo estoy muy sensibilizada, entre otras cosas, porque también tengo
familiares migrañosos en mi propia familia, pero tratamientos preventivos se pone. Lo que sí es verdad que los pacientes también, por un lado, cuando a lo mejor le has puesto un segundo tratamiento preventivo y no funciona, porque también hay otra pregunta que quería hacer, si los tratamientos preventivos veis que se agotan con el tiempo. Porque muchas veces a lo mejor le pone amitriptilina y le va muy bien durante una temporada, pero luego dice, esto ya no me funciona. Bueno, pues vamos a pasar al topiramato. Y ya el paciente, cuando ya ha llevado, dice, bueno, no me tendría que ver alguien más. O a lo mejor no se me ha hecho ninguna prueba de imagen, a ver si voy a tener algo peor. Y porque no hay educación suficiente entre ellos de que es una enfermedad que no necesita para el diagnóstico una prueba de imagen, ¿no? Entonces hay varias cosillas que sí que pueden influir. Este sí. Marta, tú estás muy sensibilizada, no es tan frecuente que el médico de atención primaria ponga 2 preventivos, o por lo menos también nosotros estamos sesgados, porque no vemos lo que no nos llega, claro, nosotros estamos sesgadísimos, vemos lo que llega o llega sin preventivo, con un preventivo. Luego también otra cosa que pasa es como que no sé por qué tanto miedo a utilizar fármacos, que bueno, utilizáis fármacos mucho peores, ¿no? Os cuesta poner atristizol y llegar a 25, nos llegan pacientes si utilizáis mucho la flunaricina, solo lo utilizamos menos, topiramato a dosis baja, o propanolol 10 miligramos, es decir, que también a veces ponerlo, pero ponerlo tiempo adecuado, dosis adecuadas. Entonces, pero yo creo que es que estamos tú muy sensibilizada, nosotros muy sesgados, y que esto creo que nos daría para hacer algo en común y verdaderamente analizar qué está pasando. Lo bueno que tienen las migrañas es que en los tratamientos preventivos en específicos que se utilizan a dosis bajitas son efectivos, es lo bueno que tienen, ¿no? Y luego, pues sí, es normal que haya que a veces se agoten en el tiempo, como tú dices, eso estamos viendo, y hay que cambiar el otro preventivo, ¿no? Si no tenéis más preguntas, yo creo que ya es la hora de tomarse un café. A las 12:10, ¿vale? Empezamos.